La semana pasada estuvimos viendo acerca del diezmo y estuvimos viendo algunas porciones de las Escrituras donde hablaba lo que Dios pensaba del diezmo en el Antiguo Testamento, que en realidad no era algo voluntario, era algo que Dios exigía de su pueblo. Estuvimos viendo algunas porciones de las Escrituras y vimos cómo también en el Nuevo Testamento se exigía, aunque ahora con un grado más grande. Se estiraba un poco lo que la ley decía y, como vemos en el Nuevo Testamento, no solo se exigía la ley, sino se estiraba a un punto que Dios quería ver lo que estaba en el corazón. ¿Sí? La ley dice, no fornicarás. Y Cristo está diciendo, aquel que mira en su corazón a otra mujer, ya pecó en su corazón. Entonces la ley estaba para mostrar un camino, pero Cristo profundizó un poquito más y estiró este principio al corazón. De la misma manera, el diezmo está ligado a nuestra adoración a Dios. Si bien el diezmo es algo que se exigía, pero era una manera en la que Dios quería ver qué tanto de nuestro corazón estaba para al servicio de Dios. El día de hoy vamos a ver las ofrendas y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Cuando vemos aquí en el contexto en el que estamos hablando, ahí en 2 Corintios capítulo 9, si ven en el versículo anterior, en 2 Corintios capítulo 8, el versículo 24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo está anunciando y está hablando acerca del amor que existía en esta iglesia y estaba viendo, la manera en la que tú vas a mostrar tu amor tiene que ser evidente en la manera en la que tú estás ofrendando. Si tú dices que amas, si tú dices que estás al servicio del Señor, tiene que ser evidente tu prueba de amor en la manera en la que ofrendas. A lo largo de las Escrituras se ha visto esta palabra ofrendas. Y vimos la semana pasada cómo Abel y Caín ofrendaron a Dios, ¿recuerdan? Una práctica que se ha hecho desde el inicio de la humanidad una y otra vez a lo largo de las Escrituras. David en cierta ocasión dice la Escritura que cometió pecado al hacer el censo sobre su pueblo y después Dios iba a traer condenación porque no debía censar. Y después hizo un sacrificio. Después también dijo, no voy a hacer un sacrificio que no me cueste. Hizo una ofrenda a Dios. Vemos también ahí en Levíticos diferentes tipos de ofrendas. Y nomás las principales que se muestran en los primeros 5 capítulos de Levíticos, se muestran una ofrenda por el pecado. Se tenía que hacer una ofrenda a Dios para perdón de tu pecado. ¿Recuerdan cuando se degollaba ahí al cordero y la sangre era esparcida sobre el propiciatorio? Para que hubiera perdón de pecados tenía que haber muerte, y en este caso el cordero representaba esa muerte. Cristo después perfeccionó esto en el cordero perfecto. Pero había que hacerse una ofrenda, un sacrificio para restaurar la comunión con Dios. Ahora, no solo se hacía una ofrenda para restaurar la comunión con Dios, se hacía una ofrenda por el daño causado por tu pecado también. Eran dos tipos de ofrendas diferentes. Era una, Señor, perdona por mi pecado y perdona por lo que hice por mi pecado. En otras palabras, es como cuando usted ofende a su hermano, usted tiene que pedirle a Dios primeramente porque pecó contra Dios y después tiene que ir con su hermano y pedirle perdón por su pecado. Amén. ¿Sí vamos? ¿Sí están despiertos, hermanos? Digan amén. Un amencito por ahí, diría el pastor. También había otro tipo de ofrendas. Había un tipo de ofrendas que era un holocausto y hablaba acerca de la consagración de tu vida. Ya que tu pecado había sido perdonado, ya que la relación con Dios había sido restaurada, había un sacrificio, una ofrenda que se hacía para hablarle a Dios de tu entera consagración a Él. Había otro tipo de ofrenda, una ofrenda vegetal también que se mecía. Esta ofrenda hablaba nomás como un agradecimiento a Dios por lo que Dios le dio, o lo que Dios nos dio al darnos semilla, al recoger los granos que se sembraron. Y era una manera de darle gracias a Dios por todo aquellos recursos que Dios nos había permitido tener. Y había otro tipo de ofrenda, una ofrenda de paz también. Había diferentes tipos, y estos son simplemente las principales, las que más se mencionan. Sin embargo, había otro tipo de ofrendas también. No nos bastaría el tiempo aquí en esta hora para hablar acerca de eso, porque sí había otras tantas. Cuando había, por ejemplo, las ceremonias que se hacían,
Eran otro tipo de ofrendas que se levantaban también. Luna Nueva, en el Pentecostés también, en el, se me fue el nombre, en el Cordero en la Pascua, vaya, perdón. Había distintos tipos de ofrendas y todo daba un indicativo, no era una ordenanza, no era, a diferencia del diezmo, que esto era una ordenanza, las otras, unas no eran voluntarias, pero las otras sí hablaban acerca de cómo estaba en relación a tu corazón con Dios. Ahora, mi intención esta tarde es hablar un poco acerca de esto, porque había diferentes tipos de ofrendas que se veían en el Antiguo Testamento, pero también se ven unas ofrendas similares en el Nuevo Testamento. Ahora, las ofrendas para arreglar tu corazón con Dios y el perdón de pecados, eso ya se cumplieron en Cristo. Amén. Pero hay otro tipo de ofrendas que sí demuestran cómo está tu corazón ante Dios también. ¿Cómo es que ves tú y tu relación con Dios? ¿Cómo es que esto se ejemplifica en acciones? Punto número 1 ahí, vamos a ver tipos de ofrendas. Hoy en la actualidad tenemos varios tipos de ofrendas que practicamos aquí en la iglesia y creo que también similar a lo que se veía en el Antiguo Testamento también demuestra cómo está tu corazón ante Dios. Hay ofrendas de amor, punto número 1, punto número A aquí, o su punto A, hay ofrendas de amor. Nosotros hoy en día cuando viene algún misionero aquí a la iglesia se les da una ofrenda de amor. Cuando por ejemplo hay ciertas ocasiones en las que Dios pone el corazón de personas y dan ofrendas de amor a algún hermano, al pastor. Y aquí entre paréntesis es interesante cómo allá afuera, por ejemplo, cuando si un sacerdote oficia cualquier cosa, la gente le da una ofrenda de amor al sacerdote. Curiosamente, aquí muchas veces no se piensa así. Dan por demás el trabajo o el ejercicio que se hace del pastor a la iglesia. Qué curioso que inconversos tienen eso en cuenta y entre cristianos no lo consideramos. Allá afuera ustedes les dan una ofrenda de amor a los psicólogos que los escuchan. Y aquí muchas veces vienen y llevan una consejería que en realidad sí es mucho más efectiva y no consideran muchas veces el ejercicio y el trabajo que está detrás de. Digo, esto no es necesariamente, sí les estoy tirando en esencia, pero indirectamente. La Biblia dice en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Verás, en el Nuevo Testamento también se hacían ofrendas de amor. Si alguien estaba en necesidad, Pablo una y otra vez les pedía a la iglesia, hey, hay gente en necesidad, es necesario juntar dinero para suplir las necesidades de aquellos que son hermanos en Cristo que están en otro lugar. Aquellos que están en persecución, vamos a juntar una ofrenda y después se la vamos a ir a llevar a ellos. Ofrendas de amor era algo que Pablo muchas veces se muestran ahí en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En distintas iglesias, Pablo siempre los animaba, hey, hay que juntar porque allá hay otra gente que tiene necesidad también. Verás, muchas veces viene gente necesitada y el pastor ha dicho, ¿sabes qué? Vamos a dar una ofrenda de amor al hermano, les invito a que pongan en el sobre, ¿sabes qué? Para el hermano tal, por cierta necesidad que existe. Se practica hoy en día ofrendas de amor. Punto B, hay ofrendas para misiones también. Ofrendas para misiones. Ahí se adelantaron un punto, pero la B era ofrenda para misiones. 2 Corintios 8, del 2 al 5, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda promesa abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les procediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo era un misionero. Y aquí la iglesia se le está mencionando, se está diciendo, ¿sabes qué? Hay quienes juntaron más allá de lo que tenían.
Y aún aparte de lo que ellos no carecían, aún más allá dieron, y se lo dieron incluso al apóstol Pablo para que siguiera en su ministerio. Diferentes personas le dieron ofrendas al misionero Pablo para seguir adelante en su trabajo. Verás, creo que es importante y muchas veces no lo vemos así, pero la verdad es que nuestro pastor es un misionero. Y también ocupa su oración, y también ocupa, hermano, y tiene necesidades. Ahora yo sé, usted dirá, no, pues, yo también tengo necesidad. Curiosamente aquí en este contexto, Pablo está diciendo que aquellos que también tenían necesidad, dieron más allá aún para el apóstol Pablo. En octubre nosotros tenemos nuestro mes misionero. Y también damos, y como cristianos oramos para que Dios nos dirija en cuánto debemos de orar, cuánto debemos dar a los misioneros. Porque sí es una orden de Dios, es algo que Dios espera de nosotros, que ayudemos a los misioneros. Si tú no vas a ir a evangelizar a otros lugares del mundo, el cual Dios espera que lo hagas, entonces apoya a aquellos que van a ir. Amén. Ofrendas para misiones es algo que se practicaba también en el Nuevo Testamento. Pero también había ofrendas pro proyectos. Aquí en la iglesia tenemos estos 3 tipos de ofrendas que damos. Ofrendas de amor, ofrendas para misiones y ofrendas pro proyectos. Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo una abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo en realidad lo recibía y lo daba a alguna necesidad que existía más allá. No solo veía para su propio bien, en realidad como en 2 Corintios capítulo 8 vimos, ni como ofrendas de amor para otras personas. Él también recibía esto y lo administraba dependiendo cómo él veía la necesidad. Él estaba en la cárcel. No es como que podía gastar como él quería. En realidad esto lo recibía y lo daba en realidad a quienes lo necesitaban. Verás, aquí en la iglesia hay muchas necesidades. Y Dios ha sido bueno en diferentes ocasiones. Recuerdo hace tiempo atrás, estábamos orando por ese mixer que está ahí, la mezcladora. Y recuerdo que teníamos uno chiquito y ocupábamos más micrófonos, más bocinas, etc. Y luego tuvimos la idea de hacer el pastor tuvo la idea de hacer un concierto, una cantata, con fin de comprar una mezcladora que ocupábamos. Y la verdad es que no vino tanta gente como esperábamos. Sin embargo, creo que Dios se agradó en el hecho de que queríamos hacerlo y Dios proveyó para la mezcladora que hoy tenemos. Hay diferentes necesidades en la iglesia y muchas veces las tomamos por demás. Hay veces que se funden focos y simplemente me explico, pudiera alguien proveer y en ocasiones lo hacen, pero muchas veces gente ve la necesidad y lo omite. Hay ofrendas por proyecto que nosotros manejamos aquí en la iglesia y al final de este mes el pastor nos estará exhortando a seguir adelante con el proyecto del cual ya hemos estado sacrificando como iglesia. Quisiéramos nuestro terreno, hermanos, y tener nuestra iglesia. Y yo sigo orando y sigo soñando con la posibilidad de un día que Dios nos permite tener un edificio suficientemente grande para los diferentes ministerios que hay. Colegio, instituto, escuelas dominicales, lugar para niños, estacionamiento, todo esto sin problemas. Y creo que Dios lo puede hacer. Vamos a ser exhortados en esto a finales de mes, pero esto no es algo nuevo, no es algo que únicamente la Iglesia Bautista Hermosillo está haciendo. Creo que Dios es glorificado en eso. Vemos ahí en Éxodo capítulo 25 del 1 al 2. Dios le dijo a Moisés que fuera y recogiera de todo lo que habían recibido allá en Egipto. Ahora dice, vamos a construir nuestro tabernáculo. Y Dios exhorta a Moisés y diles a todos y di que te den de lo que ellos tienen para construir el tabernáculo. Cuando vemos ahí en 1 de Crónicas 22, David tiene en el corazón hacer un templo para Dios. Y va y él mismo se encarga de amontonar oro, plata y todos los metales y maderas y piedras preciosas que se ocupaban. Pero no solo él, dice, ¿sabes qué? Todos aquellos que quieran dar y comienzan a dar. Algo que vamos a ver y vamos a recalcar en un punto más adelante, pero
Dios pudiendo proveer de diferentes maneras para los proyectos de la iglesia, espera que aquellos que han sido bendecidos con la iglesia den para la iglesia. ¿Cómo es posible que muchas veces allá afuera la gente esté dispuesta a dar mucho dinero para cosas que no tienen sentido y la gente que ha sido bendecida en la iglesia batalle para dar para la iglesia? Es raro, ¿no? Allá afuera, hermanos, hay gente que está dispuesta a dar mucho dinero para que no se sequen los árboles. Mucho dinero para imprimir cosas que en realidad son falsas. Allá el gobierno afuera, hermanos, apoya a todos estos movimientos LGTB que en realidad son una basura. Y aquí aquellos que han recibido de la gracia de Dios y han recibido con sabiduría de Dios para sacar adelante muchos de los problemas que cargan y gracias a Dios salen del hoyo, no son suficientemente conscientes de las necesidades de la iglesia y dan para las mismas cosas de la iglesia. ¿No es incoherente eso? Hay distintos tipos de ofrendas y todos tienen un objetivo en común: ver cómo está tu condición o cómo ves las cosas de Dios. Y conforme a tú ves las cosas de Dios, se va a ver evidente en la manera en la que tú das. Ahora uno dirá, no, pues es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero curiosamente, hablando del milenio, donde Cristo mismo va a estar reinando, la Biblia dice en Ezequiel 45:16, dice, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Interesante. ¿Por qué cuando Dios mismo va a estar reinando y Él no tiene en realidad necesidad de ninguna cosa material, por qué sigue pidiendo esto el pueblo? Cristo mismo va a estar reinando y va a seguir pidiendo y exhortando a todos que den, que sigan dando ofrendas. ¿Por qué? Un capítulo más adelante, en el mismo contexto, en el 46:14, dice, salió su renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Puse otro pasaje ahí, pero habla acerca de lo mismo. Una vez más, Cristo estaba requiriendo ofrendas, aún en el milenio. Mi pregunta es, hermano, ¿en realidad cree que no afecta si usted da o no da? Mientras el diezmo es claro en las Escrituras que tú tienes que dar, y nomás entre paréntesis, aquí el diezmo es el 10% de lo que ganas. No diezmo es lo que te sobra, diezmo es el 10% de lo que ganas. Entonces, si alguien va a dar su diezmo, considere cuánto gana y ponga el 10% aparte. No lo que tengas en la bolsa, es el 10%. Amén. No hablamos de eso la semana pasada, pero una vez alguien me preguntó, hermano, ¿y lo que me cobran ahí para el seguro social? Eso es para el seguro social. Tú le estás dando al seguro social, pero lo que ganas, el 100% de lo que ganas, bueno, el 10% es para Dios. Si le vas a dar al seguro social, pues está bien. Y creo que por ley pues tenemos que hacerlo. Sin embargo, a Dios no es lo que te resta después de darle al seguro social, es el 10%. Uno dirá, ay hermano, pues si apenas me alcanza. Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de eso adelante. Hemos visto que existen diferentes tipos de ofrendas y en nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios por diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas de amor, ofrendas a misiones y ofrendas por proyecto. Punto número 2, la importancia de las ofrendas. Versículo 9, ahí en 2 Corintios capítulo 9, dice, como está escrito, dice, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. La Biblia habla de que según tú tienes miedo del dar ofrendas, aquel que te da la semilla, aquel que te da el pan, aquel que provee para ti, aquel puede suplir tus necesidades si tú le das a él primero. Es bíblico. Estaba leyendo y estaba estudiando acerca de esto y estaba viendo un comentario acerca de John Rice acerca de esto. Y él predicaba también del diezmo y él predicaba acerca de dar. Y no solo el diezmo, de dar mucho más allá, dar ofrendas también.
Y una vez cuestionó a un misionero. Curiosamente, este misionero no daba diezmo. Curioso, ¿no? Y cuando le preguntan y le dicen, oye, ¿tú cuánto das? ¿Cómo predicas en esto? Y el misionero entró en convicción cuando le pidieron que compartiera su testimonio. Este hombre va y lo dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo tenía miedo a dar. ¿Por qué? Porque tenía 13 hijos. 13 hijos, me imagino. Para allá va el pastor un día, pues por favor. Imagínense 13 hijos y él se excusaba y decía, es que no gano suficiente para darle a comer a 13 personas, más mi esposa y yo, somos 15. Y luego dice, y por esa razón yo no daba mi diezmo, hasta que llegó un hombre que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo tengo muchas tiendas. Tengo alrededor de 30 tiendas y gano suficiente dinero. Y después le dijo a este misionero, le dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Tú ofrenda, da tu diezmo y ofrenda. Y cuando des esto, si te falta algo, me lo pides a mí. Y te prometo que tengo en abundancia y te voy a dar todo lo que ocupas después. El misionero estaba a la expectativa y dijo, todo lo que yo ocupe tú me lo vas a dar. Todo lo que ocupes, tú simplemente da lo que Dios te pide que des. Yo me voy a encargar de suplir lo que te hace falta. Dice este hombre que pues tuvo miedo al principio, pero él dijo, mira, gano tanto, tengo tantas tiendas, ¿tú crees que no te puedo dar esto? El misionero dijo, pues bueno, si me prometes, te doy mi palabra. Le dijo, si me prometes, te doy mi palabra. Ok, vamos a hacerlo entonces. Y empezó a dar su diezmo, empezó a dar ofrendas y empezó a dar más allá de lo que pensó que podía dar. Después de un año, él entró en convicción y llegó a reconocer y dijo, ¿cómo es posible que haya confiado más en este hombre rico que en Dios? ¿Cómo es posible que haya confiado más en que Él podía proveer de mí que en aquel que le dio a este hombre rico lo que tiene? ¿Cómo es posible que siendo misionero esté tratando de animar a otros a que den y yo no puedo dar? ¿Cómo es posible que esté tratando de animar a la iglesia a que me apoyen a mí como misionero y yo no estaba haciendo lo posible por aprender a confiar en Dios en esta área? El hombre en lágrimas reconoció su pecado y reconoció y animó a la iglesia a que dieran. ¿Por qué? Porque Dios suple sus necesidades. Y dijo, después de este año, no le mandé ni una sola carta a este hombre. Dios proveyó. Es interesante cómo muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas físicas y no en aquel que nos da la semilla para plantar y nos da todo el fruto que necesitamos para seguir adelante. ¿No es cierto? Las ofrendas son importantes por alguna razón. Nos dice la Biblia en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es una orden, es algo que Dios, es un mandato, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez le preguntaron a alguien, bueno, ¿quién es el Señor de las ovejas? No, pues Cristo. ¿Quién es el Señor de las ovejas? No, pues Cristo. ¿Quién es el Señor de las ovejas? No, pues Cristo. ¿Y quién es el Señor de la lana también que dan las ovejas? No, pues Cristo, ¿no es cierto? Nomás que ahí muchos titubearon. Si Cristo es tu Señor, y en realidad si así lo es, ¿no debiera ser un poco más fácil soltar aquello, me explico, de lo cual también le pertenece al Señor? La verdad es esta, es importante ofrendar porque cuando tú ofrendas, aprendas a rendir tu corazón también. Deuteronomios capítulo 8, versículos del 17 al 18 dice, y digas a tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Sabes quién te da el poder para hacer las riquezas? Es Dios. Verás, hay gente que empieza a hacer dinero de la nada y es interesante. Una vez estaba viendo unas estadísticas y unos estudios que hicieron a ver cómo es que la gente exitosa llega a tener lo que llega a tener. Y después de haber estudiado varios, alguien concluyó y dijo, no depende de la inteligencia. Hay gente que no es muy inteligente y saca mucho dinero. No depende de tus habilidades. Hay gente que no es muy habilidosa en muchas cosas y hace mucho dinero. Ni siquiera depende de tu familia. Hay gente que viene de familias muy adineradas y pierden todo lo que tiene, y hay gente que no tiene
una familia adinerada y tiene mucho dinero. Y esta persona inconversa reconoció, quién sabe. No tenemos certeza necesariamente de cómo personas hacen dinero. Yo creo que existe una respuesta. Yo creo que Dios da a quien Él quiere. Yo creo que así como José encontró favor a los ojos de aquellas personas que estaban encima de él, así muchos cristianos encuentran favor ante los ojos de Dios cuando Él quiere. Pero tu responsabilidad o tu compromiso no debe ser en base a lo que pudieras llegar a tener, es en base a lo que tienes, sea mucho, sea poco. ¿Están conmigo? Cuando uno aprende a dar, ha aprendido entonces a rendir su corazón a Dios. El ofrendar te hace reconocer lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando estás a punto de separar tu ofrenda y dices, hey, pero me hace falta esto, pero no importa, es Dios. Desde que tengo uso de razón, cada vez que algo le llega a mi hija, siempre le digo, separa lo que es de Dios, de Dios. Porque quieres que Dios te bendiga, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Quieres en realidad de alguna manera que Dios bendiga y puedas tener, dale a Dios lo que es de Dios? No le robes a Dios porque entonces estarás cerrando las puertas del cielo. No le robes a Dios. Ahora, con el favor de Dios va a crecer ella y va a seguir con esta práctica. Pero es algo que yo he visto también. Dale a Dios lo que corresponde a Dios y dale un más allá. ¿Y tú crees que si honras a Dios no te va a honrar a ti también? Si tú estás poniendo en tu corazón ser un canal de bendición, ser un canal de su gracia, ¿tú crees que Dios no va a querer darte más a ti para que influyas a más personas? Yo pienso que sí. Muchas veces gente atesora para ellos y amontonan para ellos y luego Dios dice, ¿para qué quieres más entonces? ¿Para seguirlo amontonando? Es importante dar las ofrendas porque muestran dónde está tu corazón. La Biblia dice en versículo 6 ahí, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es interesante, si tú das poco, eso es lo que tú piensas acerca de Dios. Que Dios no puede proveer, que Dios no se merece el resto de lo que debieras dar. Eso muestra únicamente qué piensas acerca de Dios. Pero cuando una persona da generosamente, ¿sabes qué está diciendo? Señor, tú te mereces esto y más. Señor, si a Él me falta, aún esto lo dejo en tus manos. Señor, confía en ti. Pero aquel que da escasamente, dice la Escritura, también segará escasamente. Batallas con dar significa que tienes una visión incorrecta acerca de Dios también. El dar ofrendas te permite rendir tu corazón, pero también te permite demostrar lo que piensas más allá de ti. Cuando uno da una ofrenda, cuando uno da ofrendas a Dios, también reconoce, una persona cuando da ofrendas también reconoce que no eres el todo en la vida. Verás, muchas veces a mi hija le digo, ¿sabes qué? Dios te ha dado mucho, debes de pensar en otras personas también. Si Dios te ha dado mucho, ¿no es también para que consideres a otras personas? Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto lo creo. Cuando una persona da, una persona está actuando similar a lo que Cristo hizo por nosotros, porque dice la Biblia que Cristo se dio a sí mismo. Hay una historia que siempre, y creo que se las he compartido aquí. En la Segunda Guerra Mundial había un hombre, un soldado que estaba caminando por las calles de Francia, soldado americano. Y durante la Segunda Guerra Mundial se hizo un desastre y había mucha pobreza. Y cuando cuando este soldado estaba caminando, vio un estante de una panadería. Y en la panadería había un niño que estaba viendo los panes y visionando y visualizando los panes que estaban allí enfrente. Obviamente, babeándose por ellos. El hombre, movido en misericordia, va y entra en la tienda al ver al niño y compra todos los panes que pudo. Sale de la tienda y se los da al niño. El niño, anonadado, pensando, ¿cómo es posible esto?
agarra los panes y el hombre se da media vuelta y sigue caminando. Cuando el hombre sigue caminando, este niño va y le jala la ropa. El hombre voltea y el niño se le queda viendo y le dice, Señor, ¿es usted Dios? Verás, cuando tú das, eres un instrumento en las manos de Dios para hacer de bendición a otra persona y es evidente cuando tú das que Dios te está usando. Hay mucha ya gente allá afuera que tiene necesidades y la verdad, cuando eres usado por Dios, le dan gloria a Él y dicen, Señor, gracias. Eso es independientemente de si la gente se lo merece o no. Pero cuando tú das, te asemejas más a Dios. Porque Dios sacrificó por gracia, inmerecidamente. Tú has sido recipiente de su gracia y cuando una persona da más allá. Así como ese niño dijo, ¿cómo es posible que esto llegó a mí cuando yo lo deseaba? Y este hombre volteó y me dio esto. Él pensó y dijo, tiene que ser de Dios. ¿Cuántas veces he sido recipiente de la gracia de Dios una y otra vez? Y de diferentes maneras simplemente llegan cosas y digo, gracias Señor. Gracias Señor. Porque hay cosas que yo en el corazón simplemente anhelo y digo, Señor, si puedes proveer esto. Señor, si puedes dar, Señor, tengo necesidad de esto. Y muchas veces gente sin saber simplemente suple la necesidad. ¿Y sabes qué digo yo? Gracias Señor. Cuando tú das, hermanos, eres instrumento en las manos de Dios para bendecir a otra persona. Es importante dar, porque cuando tú das, piensas en alguien diferente a ti. Y verás, Dios no está tan interesado en enriquecerte a ti. ¿Para qué? Dios está más interesado en que influyes en otras personas. Y cuando das, tu influencia puede cambiar el corazón de alguien también. Punto C, también es ser de bendición a otros. La Biblia menciona Romanos 15:26, me brincó un versículo y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Punto C, ser de bendición a otros. La Biblia dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Proverbios 11:25 dice, y el alma generosa será prosperada, y el que saciare, ¿qué dice? Él también será saciado. La Biblia dice es que si tú te procuras y tú buscas saciar a alguien, dice la Biblia que tú también serás saciado. ¿Sabes qué piensa la mayoría de la gente? Necesito yo ser saciado. La Biblia dice, procura ser de bendición a alguien más y Dios se va a preocupar por ti. Pero si te preocupas por ti mismo, Dios retiene su mano, pues ya te estás preocupando tú, a ver con tus fuerzas cómo la haces. ¿No es cierto? El dar ofrendas, hermanos, te permite ser de bendición a alguien, te permite pensar más allá de tus problemas. Cuando das ofrendas, estás viendo por la necesidad de alguien más y dejas de concentrarte en tus problemas y empiezas a pensar más allá como Cristo quería que pensáramos. Y último de este, dice, es el medio divino de suplir necesidades. Y vamos a estacionarnos un poquito más aquí. Verás, para suplir las necesidades que existen en la iglesia, Dios preparó a aquellos, y una vez más digo, Dios preparó a aquellos, o le pidió a aquellos, y ordena a aquellos, que han sido recipientes de la gracia de la iglesia para suplir las necesidades. Verás, cuando mi hija tiene una necesidad, Dios no le bendice a ella con las cosas, Dios me bendice a mí para ser de bendición a ella. Amén. Es mi responsabilidad suplir de las necesidades de mi hija, y Dios no va a bendecir a mi hija, me va a bendecir a mí en eso. Para procurar las necesidades de la iglesia, Dios bendice a su iglesia, ustedes, para procurar de las necesidades que existen en la iglesia. Dios no bendice al incrédulo para proveer para la iglesia, Dios bendice a la iglesia para proveer para la iglesia. Amén. ¿Qué significa eso? Bueno, que si existe la necesidad aquí de poder tener un terreno un día, Dios no va a bendecir allá afuera, Dios va a bendecir aquí adentro. Si nosotros estamos dispuestos a ver más allá de nosotros mismos, ser de bendición y preocuparnos
por las necesidades de la iglesia, necesitamos dar a la iglesia. No es opcional aquí. Dice la Biblia, y aún los que predican, sean dignos de doble honor. ¿Saben a quién le están diciendo esto? No se los dijo a los incrédulos ni al gobierno. Se lo está diciendo a la iglesia, que deben de cuidar del pastor. Tarde o temprano, hermanos, es responsabilidad de la iglesia de cuidar de nuestro pastor. Y muchas veces gente no lo ve así, pero esa es la manera en la que Dios estructuró a la iglesia. No solo cuidar de nuestro pastor, también ver de las necesidades de la iglesia. ¿Quieren en realidad que la iglesia alcance más gente? Dios no va a bendecir allá afuera, hermanos, Dios va a bendecir aquí adentro. Dios no va a bendecir a incrédulos y a los testigos de Jehová y a aquellas personas. Dios va a bendecir a la iglesia para proveer por las necesidades de la iglesia. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios mandó a Moisés, no le dijo a los pueblos de alrededor, le dijo a la iglesia, al pueblo de Israel, ustedes van a dar de lo que tienen. Ustedes van a dar de lo que tienen. Cuando David quería construir el templo, no le dijo allá afuera, le dijo, ustedes sacrifiquen para construir el templo. Creo que si nosotros tenemos un corazón correcto, aún en nuestras ofrendas, creo que Dios puede bendecir eso para hacer aquello que nosotros no podemos hacer. La pregunta es, ¿crees que las ofrendas son importantes? La Biblia dice en Hechos 2, 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades o sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En la iglesia primitiva pasó algo bien interesante. En la iglesia primitiva, la iglesia estaba en fuego y gente empezó a decir, ¿sabes qué? Tengo este terreno, no lo ocupo con tal de ser de bendición a aquellos que lo necesitan. La iglesia necesita dinero y yo tengo un terreno y quiero ser de bendición. Ahora, no estoy diciendo que vendas tus terrenos, aunque si los quieres vender, gloria a Dios por ello. Pero la Biblia establece que el sentir en la iglesia primitiva era general y todos quisieron dar. Y si alguien tenía necesidad, había uno que podía y era de bendición a aquellos que no tenían. ¿Amén? ¿Sí van conmigo? Ahí está en la Biblia. Chéquenlo nomás, capítulo 2. La Biblia dice en Éxodo 25, del 1 al 2, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. La Biblia habla que él esperaba que todos dieran ofrenda, pero que todos lo hicieran de una manera voluntaria. Dios no quiere forzar a nadie para ver cómo está su corazón. A diferencia de los diezmos, estas ofrendas son voluntarias. La manera en la que el pueblo dio reflejaba que tanto adoraban a su Dios. La manera en que el pueblo se comprometió en dar reflejaba en realidad que era su manera en la que querían adorar a Dios. Si daban poco significaba que su Dios no era mucho. Si daban poco significa que la casa de Dios en realidad iba a ser pobre y en vez de glorificar a Dios la gente iba a sentir a lo mejor lástima. ¿Cómo es posible que para dioses, me explico, otros dioses de madera y todo lo demás, hacían grandes edificios y para el Dios verdadero batallaron? Cuando veo las iglesias ahí de la luz del mundo, se me hace bien increíble lo que gente que forma parte de la iglesia, los miembros de esta iglesia, sacrifican para construir estos edificios. Y son bien bizarros, hermanos, tienen cosas medio raras casi todos. Incluso en Estados Unidos me ha tocado ver iglesias y tienen edificios bien raros. Pero la verdad es esta, gente está dispuesta a sacrificar ahí. ¿Por qué tú no? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay gente allá afuera que está dispuesta a tomar en serio su compromiso con Dios y ofrendar de manera voluntaria para cosas que en realidad no van a traer un beneficio espiritual a la gente porque no creen en Cristo y en la salvación por medio de Cristo? Pero aquí la gente que conoce de Dios, que ha sido recipiente de su gracia y que en realidad está viendo cosas diferentes en su familia y en realidad pueden darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas, no tienen
un sentido de compromiso como ellos lo tienen. ¿No se les hace incoherente esto? ¿Batallas para ofrendar a Dios? Muchos pueden hablar de lo que en realidad desearían tener y lo que Dios pudiera usar, pero creo que habla más fuerte la manera en la que das. Hay gente que en realidad quisiera tener un edificio, nomás que no están dispuestos a pagar el precio por ello. Y si estoy hablando de eso es porque en realidad les puedo ver a los ojos diciendo, en mi casa, yo y mi casa hemos tratado de honrar a Dios con nuestros bienes, incluso en pro del edificio que un día vamos a tener. No les digo porque haya fallado en eso, les digo porque en realidad creo que es importante. Y aunque muchas veces gente dice, no, un día nuestros hijos lo van a ver. Isabela nos dice, un día yo lo voy a ver, papá, no te preocupes. Yo espero y en realidad siento que Dios lo va a hacer mucho antes. Estoy orando por eso y no solo estoy orando por eso, estoy dando por eso. Les animo, hermanos, a que vean eso porque Dios, el medio divino para suplir la necesidad son ustedes. No son los ricos de este mundo, son ustedes. No son allá afuera, hermanos, son ustedes. Si ustedes no están dispuestos a sacrificar, ¿quién va a estar dispuesto a sacrificar? Si ustedes no dan, ¿quién lo va a hacer? Ustedes son el medio divino para suplir las necesidades y no hay de aquí, no hay de otro. No hay de otra. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. A nadie le debe importar más nuestra iglesia que nosotros mismos, ¿no es cierto? Y si alguien allá afuera está dispuesto a sacrificar más por la iglesia que nosotros, qué ingratos somos. Si hay gente allá afuera que está dispuesto a hacer más por nuestra iglesia, hermanos, qué tristeza. Que alguien más allá afuera valore más lo que está pasando aquí en la iglesia que nosotros mismos. Piénsenlo. Y punto 3 y último, preparando tu corazón para dar ofrendas. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo preparo mi corazón para dar ofrendas? Si quisiera recordar aquí, vamos a Hechos capítulo 5, por favor. Hechos capítulo 5 nos narra la historia de Ananías y Zafira. Y cuando leemos esta historia, me gustaría hacerlos pensar un poco, porque el corazón de ellos no estaba preparado para dar ofrendas. La Biblia dice en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 4, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, se vendió también su mujer y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verás, esta ofrenda que la iglesia estaba practicando, que era voluntaria, Dios castigó el corazón de esta pareja. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ofrenda voluntaria y voy a comprometerme ante Dios, porque es lo que les dije a los apóstoles, que vamos a vender nuestra edad y voy a dar tanto. Ahora, nadie les dijo lo que tenían que hacer, ¿estamos de acuerdo? Nadie les torció el brazo y mira, véndelo a tanto y dalo a tanto. Nadie les dijo tampoco, véndelo a tanto y da tanto. Ellos simplemente se comprometieron y comprometieron su palabra, y cuando llegó el momento, Pablo supo. Y todavía fueron confrontados una vez más y le dijeron, oye, dijiste que lo vendiste en tanto, ¿y es lo que diste? Sí, así fue. Y dice la Biblia que cayó muerto. Y después de eso vino su esposa y le hicieron la misma pregunta. Y también mintió. Dice la Biblia que Pablo le dijo, mira, ¿ves aquellos muchachos? Ellos vienen de enterrar o sacar a tu esposo. Ellos mismos te van a sacar también. Y ¡pum! Ahora es interesante esto, porque muchas veces hermanos ven las ofrendas como que a Dios no le importa lo que te comprometiste con Él. Y sí le importa.
Ahora, esto es voluntario, nadie te forza, pero sí le importa. Si tú te comprometiste con Dios voluntariamente, reconoce esto, a Dios le importa lo que le prometiste. Ahora, es interesante porque el pastor a veces ha mandado mensajes y yo no sé cuánto entro, hermanos, la verdad, yo no estoy involucrado en eso, ni quiero. Pero es triste que a veces manda mensajes diciendo, no entró lo que la iglesia se comprometió. Entró más abajo del porcentaje que la iglesia se comprometió. El porcentaje no es el 100% de lo que se comprometieron. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No es lo mismo que hizo Ananías y Zafira al mentir en que iban a dar algo y no lo dieron? Amén. Ahora, si te preguntas por qué no te está yendo bien, considéralo. Si te comprometiste ante Dios y estás faltando no a la iglesia, ni al pastor, a Dios, porque nadie te forzó, tú lo hiciste, tómalo en serio, Dios lo toma en serio. Nadie te forzó. Si te comprometiste, considera con lo que te comprometiste, porque a Dios sí le importa. Ahora entonces, ¿cómo prepara mi corazón para no terminar como Ananías y Zafira? No es cierto, no sé si vas a morir, hermano. Pero hay una serie de pasos que me gustaría que consideren para preparar tu corazón. Punto número A, recuerda el propósito del por qué estás dando. Antes de comprometerte, recuerda por qué lo vas a hacer. La Biblia dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabes? Dios espera que honres a Jehová en medio de las necesidades de la iglesia. Este es un compromiso con Dios, voluntario. Nadie te está forzando. A diferencia del diezmo, eso lo vimos la semana pasada, este es completamente voluntario. Si tú honras a Dios con tus bienes, entonces las necesidades de la iglesia van a ser suplidas. Pero considera antes de comprometerte por qué lo vas a hacer. Y piensa, como yo lo he pensado, ¿por qué estoy a punto de dar aquí? Porque la verdad, como familia, tenemos un presupuesto y sacrificamos para Dios, porque es un sacrificio. Y cuando muchas veces cada año, cuando se renueva esto, ahorita la Isabela me preguntó y me dijo, hey, ¿nosotros damos? Y le volteé a ver como que, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Porque como familia hemos decidido sacrificar para Dios, no más que ella no se da cuenta, pues, pero hemos sacrificado para Dios. Y siempre recuerdo el porqué, y cada año cuando se renueva trato de renovar otra vez esto. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? No es para gloria mía, es para gloria de Dios. No es para beneficio mío, es para beneficio de la iglesia. No es para algo personal y algo egoísta, es para que más gente pueda venir a los pies de Cristo. No es porque me voy a regocijar o voy a ganar o yo voy a tener una ganancia de ello, es para que gente allá afuera pueda conocer que, gloria a Dios, hay una iglesia de un Dios vivo. Ese es mi compromiso, esa es mi meta. Cuando usted vaya a comprometerse, recuerde por qué lo está haciendo. Recuerde por qué lo está haciendo. Hermano, recuerde por qué lo está haciendo. Es importante que honre a Dios con sus bienes. ¿Y por qué? Porque queremos, con el favor de Dios, tener un edificio suficientemente grande que como así gente ve los templos de los mormones y dicen, wow, qué increíble templo. Así que un día vean y wow, qué increíble Dios de la iglesia bautista de Hermosillo. Recuerde por qué está haciendo lo que está haciendo. Y sí requiere sacrificio, pero con los ojos en alto puedo decir, Señor, y estoy sacrificando en lo que tú me dirigiste a hacer. Recuerda el propósito. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Dios en medio de la necesidad. Punto B, no solo recuerda el propósito, también busca dirección en oración. Ahora, creo que Dios te puede dar dirección en cuanto a dar. La Biblia dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿No sabes cuánto dar? ¿Sabes qué dice la Biblia? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Ahora, no vengas aquí diciendo que oraste y no oraste.
No vengas aquí comprometiéndote con algo porque pensaste nomás o porque te dio flojera orar o porque en realidad no derramaste tu corazón en decirle, Señor, guíame en cuanto, porque estarás cometiendo un error. Porque si te comprometiste con Dios, vas a tener que cumplir. Recuerda, es con Dios. No con nosotros, es con Dios. Si no sabes cuánto, hermano, ponte a orar. Y te lo digo en serio, ponte a orar. Ya Caro me empieza a amenazar diciendo, ¿ya oraste? Ya viene el compromiso, ¿ya oraste? Digo, sí, espérame, todavía no sé. ¿Por qué? Porque en realidad no quiero que sea algo emocional. Quiero que en realidad me guíe Dios a ver cuánto voy a dar. Porque cuando me haga falta, ¿sabes qué voy a hacer? Señor, tú pusiste esto, Señor, por favor, provee. Porque cuando no tenga, porque van a llegar días en los que no voy a tener, voy a orar al Señor y Señor, estoy aquí porque tú pusiste esto en mi corazón. Señor, por favor, provee aquello que yo no puedo suplir. Estoy honrándote con mis bienes, Señor. Necesito que cuides de mí. Te estoy poniendo primeramente, Señor, y todo lo demás, dice la Escritura, va a ser añadido, Señor. Ahora sí, con la frente en alto puedo pedir, Señor, por favor, cuida de mí. Pero si yo no prometí eso, si yo no busqué sabiduría, si no le pedí al Señor, entonces me puedo poner en problemas. Les he dicho esto y se los vuelvo a repetir. En una ocasión, recuerdo, estaba terminando la carrera y yo puse en mi corazón, ¿sabes qué? Voy a dar tanto. ¿Por qué? Porque me place dar tanto. Nunca oré, nunca nada. Y el pastor siempre nos decía, oren. Y para mí, me explico, soltero, joven, guapo, me explico. Era bien fácil, pues, me explico. Hasta que me enfrenté con ciertas cosas de cuánto tenía que pagar. Y dije, la torre simplemente no cuadra esto. Cuando tenía que pagar la universidad y cuando tenía que pagar otras cosas, créditos, etcétera, la verdad es que me vi en aprietos. Y le dije al Señor, Señor, perdón, fui negligente en todo el sentido de la palabra y no sé cómo hacerlo. Señor, perdón, porque fui negligente. Pero ya había hecho mi compromiso con Dios. Y tomo en serio mis compromisos con Dios. Y le dije, Señor, sea lo que sea, ayúdame nomás a pagarte o a dar lo que prometí que iba a dar porque la regué. Fui un tonto. Desde ese punto en adelante, hermanos, no hay año que no ore diciendo, Señor, por favor, guíeme porque no quiero ser el mismo tonto de hace años atrás. Les invito, en realidad, oren. Pero oren, no oren 5 minutos antes de llenar la carta, hermanos. Cuando el pastor dice, a ver, llenan la tarjeta. A ver, Señor, por favor. No funciona así. Oren, denle lugar a Dios, honren a Dios y pídele sabiduría. Y dice la Escritura que Él se las va a dar. Amén. Honren a Dios, no solo recuerden el propósito, busca dirección de Dios en oración. Punto C, haz presupuesto. Ahora, después de lo que voy a dar, tuve que reajustar todo. Cada vez que me comprometo al Señor, hago y reestructuro mi presupuesto. ¿Por qué? Porque voy a honrar a Dios. Lo que significa que voy a sacrificar de aquello que no voy a tener, porque voy a honrar a Dios. ¿Van conmigo? Lo que gente es voy a sacrificar a Dios, pero quiero tener lo mismo que tenía antes. Espérate, pues no estás sacrificando. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que estoy dejando de comprar, hay cosas que estoy dejando de gastar porque quiero honrar a Dios. Hay cosas en las cuales voy a tener que apretar, hay cosas que voy a tener que esforzarme, a lo mejor en conseguir dinero de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque quiero cumplir mi compromiso ante Dios. Tengo que reestructurar mi presupuesto. Ahora, no sé si usted hace un presupuesto, yo creo que es lo más sabio, decir, ¿sabes qué, Señor? Te voy a dar tanto, ocupo tanto, y en base a lo que presupuesto, entonces voy a ajustarme. En otras palabras, si gano 100 pesos, mi diezmo son el 10% y mi ofrenda que Dios puso en mi corazón, suponiendo que es otro 10%, bueno, entonces tengo que hacer mi presupuesto de cómo voy a vivir en base a 80 pesos. No puedo tenerle en base a 100 pesos porque 10 son para Dios, ni puedo tenerle en base a 90 pesos porque otros 10 son para Dios. Tengo que ajustarme un nuevo presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice ahí, en Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre no sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean y comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre quiso edificar y no pudo acabar.
El pastor es muy sabio en ver las tarjetas y pedir el nombre, porque hay niños que dicen, voy a dar $1,000,000, porque estoy orando que Dios me provee $1,000,000. Espérate, no funciona así. Si Dios no te guió en esa dirección, no te comprometas. Si vas a sacrificar ante Dios, vas a hacer un sacrificio durante un año. Sé sabio en lo que vas a gastar y cómo vas a gastar. En nuestro caso, siempre hacemos el presupuesto y a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a suplir las necesidades? ¿Cómo vamos a sacar esto adelante? Hay cosas que tenemos que recortar, hay cosas que ni modo. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en esto. Una ofrenda es un sacrificio a Dios. Es un sacrificio a Dios. Lo que significa es que sí, vas a tener que sufrir en ciertas áreas. Por eso es un sacrificio. ¿Amén? Lo que significa que sí, vas a batallar en ciertas áreas más porque estás queriendo honrar a Dios con tus bienes. Sí. Y he visto que entre más cuando sacrificamos a Dios, Dios es más bueno con uno y bendice. Lo he visto porque así ha sido en mi vida. En muchas ocasiones, Señor, ya di esto, Señor, y no sé cómo hacerle, y de alguna u otra manera, Dios bendice. Y he utilizado a diferentes personas de diferentes maneras sin simplemente suplir las necesidades y gloria a Dios por ello. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Oras y pides a Dios dirección? ¿Tratas después de pedir dirección a Dios de hacer un presupuesto o no? Si no haces presupuesto, lo que va a pasar es que vas a tratar de seguir viviendo como vivías antes de tu compromiso y no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Y después de 1 mes y 2 meses vas a ser una de esas personas de que no pudieron cumplir. Y recuerda, el problema es que lo comprometiste ante Dios. En una ocasión estaba orando y diciendo, Señor, guíame en esto, porque no sabía cuánto dar. Y siempre en mi corazón estaba, a ver, Señor, quiero expandir mi fe, ¿doy más allá de lo que no tengo, Señor? No estoy desarrollando mi fe si no doy más allá de lo que tengo, Señor. Y luego Dios trajo en mi corazón este versículo. Dice el versículo 2 de Corintios 8, 11 al 12. Dice, ahora pues llevad también a cabo al hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a ¿qué? Conforme a lo que tengáis. Chequen el versículo 2. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Este versículo a mí me habló directamente y me dijo, no comprometas lo que no tienes. Ahora, si Dios lo dirige de una forma diferente a usted siga la voluntad de Dios, no siga mi voluntad ni lo que yo hice. Pero creo que Dios puede dar sabiduría, hermanos, es lo que estoy tratando de decir. En este caso, Dios me dijo a mí, no comprometas más allá de lo que no tienes. Comprométete conforme a lo que tienes y ajústate a lo que tienes. Y gracias a Dios, Dios ha bendecido hasta ahorita. Pero oren, hagan un presupuesto y den conforme a lo que Dios los dirige a dar. Y punto D, busca compromiso. Ahora no dirá, ¿sabe qué, hermano? Después de ver todos esos puntos, mejor no me comprometo con Dios porque no le quiero fallar. El detalle es que si tú te comprometiste con Agua de Hermosillo, CFE, Megacable, Telmex y con cualquier otra empresa a la cual es la renta de servicios y te comprometiste a hacerlo, ¿no se te hace negligente no comprometerte con aquel que te da todas las cosas? ¿No es cierto? Hay muchos que están pagando su celular ahorita y te comprometiste con alguien. Te comprometiste con aquel prestamista, con aquella persona que te le dio crédito, con Coppel, con X o Y. Y sin titubear, confiaste, o la persona confió en ti en que podías comprometerte y lo estás pagando. ¿Por qué muchas veces es más fácil comprometernos con otra persona y ver más serio nuestro compromiso con otra persona que para con Dios? Esa es la pregunta. Es más fácil para nosotros poner nuestra firma ante otra persona que para decir, Señor, me comprometo contigo, el Rey del universo, el que me da para la siembra y la cosecha. Es más fácil comprometerte allá afuera que para con aquel que te puede bendecir si le honras.
comprométete. Pero comprométete y cumple. No lo hagas como una emoción, hermanos. En realidad, tómalo en serio. Yo lo tomo muy en serio. Y puedo verlos a los ojos y decir, creo que Dios es bueno cuando tú te comprometes. Si te puedes comprometer con medio mundo, no te puedes comprometer con Dios, aquel que te ha bendecido más de lo que mereces. Yo pienso que sí. Eclesiastés 5 del 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? Vamos a leerla todos juntos. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Nótese cómo habla Dios de aquellos que no cumplen sus promesas. Son insensatos. Y luego dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruye la obra de tus manos? Dios toma en serio tus compromisos. Aunque sean voluntarios, Dios toma en serio tus compromisos, hermano. Comprométete con Él para honrarlo a Él. Comprométete con Él conforme Él te dirige a hacerlo. Comprométete y si tú eres fiel, entonces Dios te honrará a ti. No te comprometas emocionalmente. Comprométete como Dios te dirige. Y haz tu parte. Deja que Dios se encargue de los demás. Ofrenda será una manera de ver cómo está tu corazón ante Dios y cómo ves aquello que recibes de Él. Si tú das generosamente, estarás hablando de un Dios que da generosamente. Dios utiliza estas ofrendas para suplir las necesidades de la iglesia, las necesidades de los santos, dice la Escritura. Dios no utiliza a otras personas, Dios utiliza a ti para suplir las necesidades. Piénsalo. Y con eso te invito entonces a tomar las cosas de Dios en serio y comprometerte. Las ofrendas son vistas a lo largo de toda la Escritura y aún después en el milenio. Y creo que si tú quieres honrar a Dios, es necesario que ofrendes a Él. Más bienaventurado, dice la Biblia, es dar que recibir. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, de aprender algo nuevo esta noche. Gracias, Señor, porque aún vemos, Señor, en la Biblia, Señor, cómo tú te honras, Señor, cuando damos ofrendas voluntarias. Gracias, Señor, porque vemos que esto es algo importante, Señor, y que tú tomas en serio cada una de estas cosas. Y Padre, ruego, Señor, que